Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, muy buenas noches. Estamos aquí celebrando la cultura en esta hora cultural de la televisión mexicana con Wemansing, con Rafa. Hola, Laura Regis, en interpretación de lengua de señas mexicana y con mucha información. En efecto, mi querido Weman, mi querida Laura, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, hoy tenemos un tema importante. Ayer anunciábamos que vamos a tener aquí a Gustavo Pérez y lo digo únicamente como una invitación porque habrá una entrevista aquí muy interesante con este destacado ceramista que es quien nos ha prestado estas imágenes de parte de su obra, que es la que decora esta semana Noticias 22. Y arrancamos con un tema muy importante en nuestro país. Dice Laura, celebrando la cultura, pero también celebrando la libertad de expresión y reflexionando sobre el tema que implica ser periodistas en México. Hay estudios que indican que tan solo después de Siria, que está en guerra, el país más peligroso para ejercer la profesión periodística es este en el que vivimos. Efectivamente, y con este motivo, en el Museo Nacional de Antropología e Historia se llevó a cabo un encuentro en el que participaron organizaciones como Reporteros Sin Fronteras. Viven una situación de riesgo al ejercer su profesión. Esto ha llevado a que México sea a nivel mundial de los lugares más peligrosos para la libertad de información. Así lo reconoció Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población de la Secretaría de Gobernación. Solamente en los 6 primeros meses de este gobierno han sido asesinados 10 profesionales del periodismo. Y este es un agravio, además de su integridad personal, al derecho que tienen todos los mexicanos a vivir en paz, y es un atentado contra la libertad de prensa, la libertad de expresión y el derecho a la información de todos los mexicanos. Un segundo aspecto es que tenemos también que asumir que los esfuerzos hasta ahora desarrollados han sido insuficientes y no satisfactorios. Sí tenemos ya una ley de protección al periodismo, tenemos un mecanismo de protección a los periodistas y a los defensores de los derechos humanos, pero la implementación de la ley y del mecanismo es insuficiente para garantizar la libertad de prensa y de periodismo en nuestro país. Y coincido con Anabel, esto no es sino reflejo de las debilidades del Estado, de la falta de capacidades institucionales. El funcionario participó en la Cumbre de Libertad de Prensa, encuentro organizado por la CPJ, Artículo 19 y Reporteros Sin Fronteras. En la primera mesa se habló sobre el ambiente en que se ejerce el periodismo en el país, y es que el 99% de los asesinatos en contra de periodistas está impune. El clima de violencia que originó el asesinato de Javier Valdés está ahí, estaba ahí antes, está ahí ahora, y yo creo, lamentablemente, que va a seguir por mucho tiempo. Siempre dijimos nosotros, mientras no cambien las condiciones de violencia en el país y de impunidad en el país, los crímenes de periodistas van a seguir ocurriendo. Ayer platicaba con compañeras que vienen de otros estados y refieren lo mismo, el miedo. El miedo es lo que nos acompaña a hacer este reporteo diario, sin embargo hay un compromiso de todas y cada uno de los reporteros, es un ejército de reporteros que está tratando de hacer su trabajo en medio de la otra impunidad que hay en las redacciones, ¿no? Porque también tenemos que hablar de lo que ocurre en las redacciones, en donde los reporteros están saliendo a trabajar sin seguridad social, en donde los reporteros están saliendo a trabajar sin siquiera tener un sueldo fijo, porque les pagan por notas, y esto es algo que hemos denunciado desde hace muchos años. Los asistentes a la cumbre, la cual se realizó en el Museo Nacional de Antropología, hicieron un llamado en conjunto para que desde el Ejecutivo se den acciones concretas para garantizar su seguridad y el derecho a la información. No es posible no mencionar a un ausente, el gran ausente de siempre, debo decir. Quienes hemos organizado estos eventos desde hace muchos años, es el gran ausente de siempre, el presidente de la República. No importa cómo se llama, cuando era Vicente Fox, cuando era Calderón, cuando era Enrique Peña Nieto, hoy se llama Andrés Manuel López Obrador, pero ellos no vienen en sus agendas, no hay espacio para este tipo
de eventos. Noticias 22, Alberto Aranda. Bueno, y pocos periodistas tienen la suerte que tuvo un compañero periodista recientemente de Veracruz que fue liberado por sus captores. Muchos de ellos desafortunadamente pierden la vida en el ejercicio de su labor. Un derecho constitucional, no solo de los periodistas, sino de todos los que habitamos este país. Así es, se supone que forma parte de las garantías que ofrece el Estado en este contrato social. Y tiene que ver con lo que vamos a comentar a continuación. Por su parte, senadores de la República hicieron un llamado a las autoridades para que se garantice el entorno propicio para la libertad de expresión y la defensa de los derechos humanos. Pero como apunta Rafael, Laura, sí, estamos hablando que es importante que los periodistas podamos ejercer nuestra profesión sin preocuparnos de nada y con garantías, tanto de las instituciones donde se labora como en los lugares en donde vivimos. Pero ese es un derecho para todos los ciudadanos, claro, más allá del periodismo. Salir tranquilos a las calles. La defensa de las personas que luchan por los derechos humanos es fundamental para la democracia. Es por esto que el Senado de la República presentó un punto de acuerdo para que las autoridades responsables comparezcan ante los legisladores. Queremos prender las alertas, las alarmas de lo que está pasando con las y los defensores de derechos humanos en México. La Comisión Interamericana, Amnistía Internacional y distintos organismos nacionales, entre ellos el Espacio y con las organizaciones que nos acompañan, están haciendo saber que la situación de las y los defensores en México es mucho más grave. La Comisión Interamericana reportó que en los primeros 4 meses de este año han sido asesinados 10 defensores. De ellos, 9 son indígenas. El año pasado, en todo el año fueron 13. Hoy en 4 meses, y más lo que recientemente pasó en Tabasco, van 11. No estamos viendo las señales de emergencia de este gobierno, no estamos viendo que el mecanismo de defensa y protección actúe bien. Hay gente que está bajo el mecanismo de protección, que tiene medidas cautelares y medidas provisionales de la Corte y está siendo atacada sin la acción eficaz del Estado mexicano. Además de los defensores de derechos humanos, en la actualidad se está violentando a los defensores de migrantes, medio ambiente y periodistas. Preocupa especialmente que en la actual administración 8 de las personas defensoras sean indígenas las que han sido asesinadas, 5 comunicadores comunitarios, siendo asesinadas incluso 3 personas beneficiarias con medidas de protección del actual mecanismo federal. La acuciante situación que vivimos las personas defensoras y periodistas se ha habido además agravado ante un ambiente hostil propiciado por las autoridades de alto nivel. El trabajo del mecanismo está a todas luces siendo rebasado. Le están recortando presupuesto, le están recortando personal y eso es exactamente lo contrario de lo que tendría que estarse haciendo. Tendría que modificarse una parte importante del trabajo del mecanismo para una labor mucho más eficaz y también, como se dijo, tendría que empezar por el propio presidente de la República. Las primeras señales que tendría que mandar es de reconocer el trabajo de las y los defensores y de generar condición para valorar el trabajo. Sería muy importante que el fiscal hiciera el mismo mensaje. Noticias 22, Alberto Aranda. Bueno, hace un momento, Huemanzin, hablabas de que efectivamente el Poder Legislativo hacía un llamado a garantizar la seguridad de los periodistas, pero justo la nota que tenemos a continuación tiene que ver con que ellos también son responsables. Y tienen que rendir cuentas. Ellos también son responsables. No pueden decir, bueno, pues que la autoridad proteja o que la autoridad haga esto. Ellos son autoridad, ellos son representantes del pueblo. ¿Y cómo se rinde cuentas? ¿Quién nos platica? Rodrigo Velázquez. El Poder Legislativo no solo reforma o crea leyes, también debe supervisar y vigilar las actividades del Poder Ejecutivo y las dependencias a su cargo. Esto con la finalidad de que se ejerza adecuadamente el presupuesto y se cumplan los objetivos. Para ello, cuenta con herramientas como la destitución del Ejecutivo y las comparecencias. Sí es un instrumento de las comparecencias que yo creo que es el más conocido, o cuando dan la glosa del informe. Sin embargo, yo creo que es el menos efectivo, porque es un acto más político que
un acto, digamos, más serio, concreto, de rendición de cuentas, ¿no? Recordemos que la rendición de cuentas es, según los autores colegas, es justificar, explicar, documentar la acción pública, ¿no? La actividad burocrática. En estas comparecencias realmente es difícil, ¿no? Lo que ocurre en la realidad, creo que es lo que hemos visto y lo que sale en los medios, desafortunadamente, es cómo regañan al secretario o secretaria, o lo tratan de ridiculizar, o le sacan el escándalo, y muchas veces se pierde este sentido que es el instrumento de supervisión, de vigilancia, de monitoreo, se presta por, pasa por un escándalo, ¿no? O la nota es cómo se regañó a tal. Otra herramienta con la que cuentan los legisladores son las auditorías. Digamos que tienen toda esta información, todo este grupo de reportes, de informes, y muchas veces no se realiza nada. Y utiliza en muchas ocasiones esta información técnica, profesional, políticamente, ¿no? O sea, digamos, selectivamente en ocasiones, y otras veces decide no utilizarla, pero digamos, la tiene así como guardadita para cuando se necesite, o como moneda de cambio, ¿no? Esta labor de los legisladores y su papel en la rendición de cuentas del Poder Ejecutivo es analizado en el libro Supervisión Legislativa en América Latina. El estudio analiza la normatividad existente en Argentina, Brasil, Chile, Perú, Uruguay y México. El volumen, publicado por el Fondo de Cultura Económica, señala la necesidad de que los legisladores deben ser un contrapeso para los otros poderes y ser especialistas en la normatividad existente. Además, destaca la importancia de una ciudadanía participativa. Si nosotros como ciudadanos conocemos, y es otra de las intenciones de este libro, que la supervisión legislativa es un mandato constitucional, no es opcional, y exigimos a nuestros legisladores que a su vez ellos presionen a las distintas burocracias a ejercer bien los recursos, a cumplir con los objetivos, pues creo que en eso como ciudadanos podemos contribuir, ¿no? Noticias 22, Alberto Aranda. Bueno, pues ahí están los mecanismos. El Poder Legislativo no puede decir, ya están las leyes y ahora háganse bolas, ¿no? Temas que nos competen a todos, porque esto también habla de la cultura cívica También, que se claro, tiene que por construir supuesto. en torno a nuestro día a día. Así es, y bueno, tiene que ver también con una calidad de vida. Si no tenemos los ciudadanos que vivimos en este país, que vivimos en estos diferentes Méxicos, ya lo veíamos en el mapa, no son las mismas cifras en todos los estados, hay diferentes... funcionan de diferente manera las instancias de gobierno, aunque se supone que vivimos en una república que tiene una regulación más o menos equitativa en todos los niveles. Entonces estamos frente a diversas realidades de un país que pareciera que son muchos. El hecho es que todos los estados pasan por una inseguridad tremenda y por una impunidad histórica. No. Queda la reflexión en la mesa. Vamos a hacer una brevísima pausa. Volvemos a Noticias 22. Vamos a platicar en torno al Tren Maya. Así es, las instituciones encargadas de preservar el patrimonio cultural se han sumado a este proyecto. Una firma de convenios entre el Fonatur y la Secretaría de Cultura. Esta mañana la Secretaría de Cultura, el Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Fondo Nacional de Fomento al Turismo firmaron un convenio de colaboración con miras a asegurar la protección del patrimonio cultural en la zona donde impactará el proyecto del Tren Maya. Hemos diseñado este convenio podríamos decir de manera muy simple, en 4 capas fundamentales. La primera es aquello que se encuentra debajo del subsuelo. La posibilidad de un estudio de prospección previa con el fin de localizar yacimientos arqueológicos. Esta labor estará a cargo del INAH. El INAH no solamente hace el cuidado y rescate de los vestigios, sino que en los 5 estados involucrados en el proyecto tenemos más de 50 zonas arqueológicas abiertas al público. Mismas que debemos mejorar, porque la gente, sin duda alguna, tendrá ya un mayor incentivo para ir a Palenque, para ir a Esná, para ir a Uxmal, para ir a Sivichaltún.
Para hacer el estudio topográfico y de estimación del impacto de la biomasa con el que pudieran detectarse vestigios arqueológicos o paleontológicos, se ha optado por la tecnología de escaneo no invasivo LIDAR. ¿Por qué vamos a utilizar LIDAR? Porque es una tecnología que nos permite hacer un levantamiento del terreno en una extensión muy grande, en un tiempo corto y a un costo accesible. Dado que gran parte de la obra se levantará donde ya existen los derechos de vía de carreteras y líneas de alta tensión, podría pensarse que ese terreno ya fue explorado y que el rescate arqueológico pertinente ya fue realizado. No obstante, no se descarta la posibilidad de nuevos hallazgos. Menores, de encontrar alguna estructura mayor, evidentemente el tren tendría que cambiar y modificar su trayecto. Suponemos por los antecedentes que no será necesario, pero en dado caso que hubiese algún descubrimiento importante, pues obviamente el tren tendrá que hacer una modificación en su trazo y salvar ese espacio. No se preocupen, van a aparecer cosas. No se preocupen, las obras se van a llevar adelante, como ha sucedido siempre. Las otras 4 capas o líneas de acción de la Secretaría de Cultura corresponden al legado artístico de la zona, al patrimonio ferrocarrilero preexistente cuya infraestructura en gran medida data del siglo XIX, y finalmente a la cultura viva que existe en la región, a saber, la lengua, el arte popular y otras prácticas culturales locales. Este es un momento idóneo para poder hacer un fuerte proceso de reconocimiento de todas esas expresiones culturales que están vivas en las comunidades y que tendrán oportunidad de ser valoradas, revaloradas y difundidas gracias al proyecto del Tren Maya. Para Noticias 22, César H. Meléndez. Bueno, fundamental revisar este patrimonio arqueológico, cultural, pero también no hay que dejar de lado el impacto ambiental que puede tener la construcción de este tren. Y ese es otro capítulo que en su momento también habrá que darse a conocer cuál es el estudio de impacto ambiental a todo detalle, además de esto que, bueno, pues es el impacto cultural, digamos. Bueno, estamos a la espera de ese estudio ambiental. Vamos a continuar con más información ya que estamos en esta parte del país. No vamos a salir de esos confines, ¿no? Y les presentamos detalles de nuestras breves culturales de lo que sucede en esta zona. El Instituto Nacional de Antropología e Historia dio a conocer que ha iniciado el rescate de un gran paramento con pinturas rupestres en la Mixteca Baja oaxaqueña. Este sitio, conocido como Peña del Colibrí, se encuentra en el barrio de Guadalupe, en el municipio de Ixcantepec, y recientemente fue registrado por la Dirección de Registro Público de Monumentos y Zonas Arqueológicas e Históricos de Lina. Se trata de un frente rocoso de 285 metros de largo aproximadamente, que aloja más de 500 pinturas rupestres con una gran variedad de técnicas pictóricas y complejos diseños, principalmente figuras antropomorfas de cuerpos completos, evidencias de manos, representaciones de animales y aves y otros trazos abstractos y geométricos de difícil interpretación. Los especialistas sospechan que estos diseños están consagrados a las deidades del agua y la fertilidad de la Mixteca, y que los creadores de las pinturas debieron vivir en el periodo posclásico. No obstante, hay motivos estilísticos de ciertas grafías que podrían datar del periodo clásico, de modo que éstas tendrían una antigüedad de más de 1500 años. En el Centro de Textiles del Mundo Maya, en San Cristóbal de las Casas, ha sido inaugurada la exposición Creencias de la fotógrafa de origen tzotzil Maruch Santís Gómez. La muestra reúne 16 fotografías que reflejan antiguos pasajes de la tradición oral de su comunidad. De esta forma, la artista chiapaneca nos comparte el legado cultural de sus antepasados a través de sus imágenes, mismas que van acompañadas de una selección de textiles tradicionales de la comunidad de San Juan Chamula en el estado de Chiapas. La exposición estará abierta hasta el mes de octubre en el Centro de Textiles del Mundo Maya. Bueno, por otra parte, el bailarín Isaac Hernández se encuentra en México y hizo varios anuncios. Vamos a ver. El reconocido bailarín Isaac Hernández
regresa a su ciudad natal para presentar 2 proyectos con los que busca promover el desarrollo artístico juvenil. Las actividades iniciarán del 15 al 20 de julio en Guadalajara, en distintas sedes como el Teatro Degollado, el Instituto Cultural Cabañas y el Conjunto Santander de Artes Escénicas, en donde se impartirán los talleres del programa Despertares, impulsando las industrias creativas en México. Un encuentro que ofrece cursos gratuitos y clases magistrales con especialistas internacionales de guión, cine, teatro, danza, iluminación y diseño. Y para esta edición se sumará una audición que organiza el Ballet de San Francisco. Que se logra este acuerdo para que vengan a buscar talento, y eso me parece que es muy significativo en estos momentos para nuestro país, y eso creo que demuestra la gran importancia de la diplomacia cultural para romper barreras, para unificar a las naciones y para poder crear vínculos que nos ayuden a desarrollarnos, porque al final de cuentas esa generación de jóvenes que encuentren en estas audiciones pues va a influenciar la vida creativa de Estados Unidos constantemente al estar en el escenario. Estas actividades concluirán con la presentación del espectáculo de danza Despertares 2019, lo mejor del mundo en un mismo escenario, a realizarse el 20 de julio en el Auditorio Telmex. Esta edición que se hace en Guadalajara es más especial todavía porque he podido concretar a bailarinas como Natalia Osipova, Alina Coyocaru, Tamara Rojo, Francesca Hayward del Royal Ballet. Muchas veces Despertares fue para mí también una plataforma para impulsar a jóvenes estrellas que están destacando en la escena internacional, y este año no es la excepción. Viene Francesca Hayward, que acaba de ser promovida en el Royal Ballet de Londres, está también en la nueva película de Cats. Entonces es una artista muy interesante que sentía la responsabilidad de ofrecer al público. A pesar de los miles de beneficiarios que ha acumulado a lo largo de las 8 ediciones del programa Despierta, el bailarín mexicano ha decidido cancelarlo a partir del próximo año y apoyar la creación artística desde otras plataformas. Y ha sido muy interesante ver la cantidad de personas a las que hemos llegado a través del ballet, que era algo inimaginable en mi país. Entonces, en ese sentido me siento orgulloso de haber vivido estos 8 años y de haber visto cómo hemos cambiado la vida de las personas. Me he dado cuenta también que hay muchos jóvenes productores que quieren empezar a promover arte, cultura, y que simplemente los procesos burocráticos o la falta de la cultura de dar, del mecenazgo en nuestro país hace que sea una tarea casi virtualmente imposible. Entonces intentaré a través de diferentes proyectos o diferentes plataformas ir creando una nueva cultura alrededor del arte para que esta unión de esfuerzos sea algo natural y que suceda a través de los mecanismos que quiero desarrollar. Noticias 22, Óscar Cortés. Bueno, pues además de esto, ¿se acuerdan que antes se hacía una presentación también en la Ciudad de México? Isaac Hernández dijo que en esta ocasión no va a haber, hubo el apoyo para hacerlo en Jalisco, pero no recibió el apoyo para hacerlo aquí en la Ciudad de México, que había estado teniendo los recursos semilla para poder realizarlo. Así que bueno, esta vez solamente habrá en esa ciudad. Queda la reflexión. Aquí es a Jalisco, que ahorita está apostando mucho por la cultura, no solo con Despertares, sino con esta exhibición de Guillermo del Toro que vale la pena visitar. Bueno, pues ya hay 2 razones para lanzarse. Y antes de la pausa, enviamos nuestros parabienes al escritor Adolfo Castañón, quien ha sido nombrado secretario de la Academia Mexicana de la Lengua, convirtiéndose así en el 28º académico con este cargo. El vínculo de Castañón con la Academia comenzó en octubre de 2003, cuando fue elegido miembro de número para ocupar la silla número 2. Un abrazo al buen Adolfo y enhorabuena. ¿Una pausa? Volvemos en unos instantes. Gracias por continuar con nosotros en Noticias 22. Y ahora les comentamos que Armando González Torres publica La lectura y la sospecha, ensayos sobre creatividad y la vida intelectual.
Este libro es ante todo un testimonio personal, digamos, de los milagros y también de los demonios de la creación en la parte más íntima, pero al mismo tiempo también, digamos, un diagnóstico de pues vicios, patologías o simplemente rasgos pintorescos del mundo intelectual. Yo me refiero mucho a la soberbia, a la falta de proporciones, y no lo hago desde un púlpito ni con un dedo flamígero, sino al contrario, como una autocrítica muy sonriente, porque en muchos de estas actitudes grotescas, de estos personajes pintorescos, pues el primero que se reconoce soy yo. Los ensayos críticos de Armando González Torres cuestionan el acto y significado de la creación desde distintos ángulos. En el primer capítulo, El prodigio de la creación, el autor se ocupa de definir al creador y plantea interrogantes que van de lo espiritual a lo material en torno al acto de crear. Lo que fundamentalmente define a la creación y el creador es el gozo. Después ya vienen diversas gradaciones. Sobre todo es el gozo de hacer algo gratuito, algo que no tiene un fin práctico. Eso es el sentido, yo creo, más sublime de la creación. Desde luego que hay aspectos materiales e institucionales que inciden profundamente en la naturaleza del acto creativo, sobre todo del acto creativo profesional, llamémoslo así, ¿no? Por ejemplo, la concentración editorial. Pues tiene dos efectos inmediatos en el ámbito de la creación. Por un lado, la uniformidad de los estilos, de los temas, muy a menudo, y esto es muy sabido, los temas de los grandes bestsellers se escogen a través de grupos de enfoque. Y por otro lado, también incide esta concentración editorial en los tiempos de maduración de creación. Un escritor que no publica por lo menos una novela o un libro al año, pues es alguien que puede quedar fácilmente fuera del mercado. Un tema que ha causado polémica en los últimos meses es el que se refiere a los apoyos a creadores. González Torres da su punto de vista sobre los incentivos que otorga el Estado a sus artistas. Es un espacio donde debe de revisarse profundamente siempre la rentabilidad y la derrama social de estos incentivos. Sin embargo, creo que debe verse también con una visión de largo plazo. Hay expresiones que, si vivieran solo de la rentabilidad y del mercado, simplemente no podrían subsistir, y que son un patrimonio que no solo nos pertenece a nosotros, sino a las generaciones futuras. Y entonces lo que está haciendo el Estado es preservar un patrimonio intelectual, un patrimonio estético, un patrimonio espiritual para las próximas generaciones. Y yo creo que en ese sentido sí es una obligación fundamental del Estado mantener este tipo de apoyos. En sus últimos capítulos, González Torres aborda la situación y significado del arte en nuestros días. Mi impresión como simple espectador es que muy a menudo se ha impuesto el gesto sobre el trabajo y que también muy a menudo muchísimo de lo que podemos llamar el arte contemporáneo es un discurso filosófico y un discurso sociológico de segunda mano. Y lo peor es que de repente en los grandes exponentes del arte contemporáneo lo mismo puedes encontrar las grandes expresiones de sublimidad artística que de charlatanería. Entonces creo que es una tendencia que vale la pena analizar, no satanizar, por supuesto, pero sí analizar y bueno, sobre todo confiar en nuestro juicio y en nuestro sentido común como espectadores. Con información y texto de Guadalupe Alonso, Óscar Helguera, Noticias 22. Y ahora vamos con artes plásticas. De los 260 muralistas documentados en el país durante el siglo pasado, solo 33 eran mujeres.
¿A cuántas de ellas conocen o recuerdan? La historiadora de arte Dina Komisarenko nos revela el rostro femenino de este movimiento plástico y de paso busca saldar una deuda histórica. De los 260 muralistas documentados en México, entre 1920 y 1970, solo 33 eran mujeres. Las artistas representaban el 13% de los creadores. Esa disparidad motivó a la historiadora de arte Dina Komisarenko para realizar una investigación y recopilar los datos biográficos de las artistas a través del ejemplar Eclipse de 7 lunas, Mujeres muralistas en México. Yo registré un poquito más de 20 mujeres, algunas efectivamente son muy conocidas, aparece incluso Frida Kahlo, que bueno, no fue muralista, pero sí fue maestra y que impulsó a sus alumnos los fridos a realizar obra mural, ¿no? Entre ellos aparece la obra de Fanny Rabel, que se inició como la Frida de los fridos y después tuvo una obra muy significativa ya como maestra, ¿no? En derecho propio. De repente hay personajes como Remedios Varo, Leonora Carrington, que también son tremendamente conocidos, pero sobre todo desde el punto de vista de su producción de caballete. Y aquí yo estoy rescatando la obra mural. Y algunas otras sí que se reconocen más directamente con la producción mural, como por ejemplo Rina Lazo, Aurora Reyes, Elvira Gascón. Entonces hay un espectro muy pero muy amplio, ¿no? Y algunas hicieron más obra mural y otras menos, pero repito, igualmente significativa. A través de la investigación, relata datos biográficos de las creadoras en los que se permite conocer un poco de su vida personal y profesional, así como su contexto histórico y social en el que se desarrollaron. Por ejemplo, el caso de mujeres extranjeras como las hermanas Greenwood o Ione Robinson que llegan a México para estudiar y trabajar con los muralistas reconocidos, ¿no? Y luego seguían realizando otras obras, ¿no? Aunque pues en algunos casos posiblemente era porque tampoco tenían tal vez más posibilidades de desarrollo en otro lugar, como extranjeras, como diferentes, que en su propio ámbito social. Acompañadas de reproducciones a color, la historiadora rescata el trabajo artístico de mujeres que participaron en la corriente artística que caracterizó el siglo XX en México. Una de las conclusiones que se ve ahí es que el movimiento muralista es mucho más amplio, tiene un espectro, ¿no? Temático y estilístico mucho más amplio que el que normalmente estamos acostumbrados a reconocer, ¿no? Que lo vemos más como asociado, casi parece como sine qua non con el realismo socialista, ¿no? Y en realidad este acercamiento a la producción de mujeres nos permite ver que hay muchas más opciones muy pero muy interesantes. Noticias 22, Óscar Cortés. A sus 90 años, el filósofo alemán Jürgen Habermas sigue tomando el pulso del mundo. Heredero de la Escuela de Frankfurt, discípulo de Teodoro Adorno, director del Instituto Max Planck, Premio Leibniz en 1986 y Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales en 2003, Jürgen Habermas celebra este 18 de junio su cumpleaños 90, con esa constante inquietud por descifrar las transformaciones sociopolíticas que definen nuestro tiempo. Con gran lucidez, el autor de obras como Historia y Crítica de la Opinión Pública, En la Espiral de la Tecnocracia o El Discurso Filosófico de la Modernidad, nos ayuda a entender las transformaciones que el mundo ha experimentado en el transcurso de los 2 últimos siglos, partiendo de sus preocupaciones básicas como las contradicciones y tendencias de la crisis del capitalismo, el progreso científico y técnico con sus consecuencias sociales, la ética, la moral, los dogmas de fe y principalmente la comunicación. En su teoría de la acción comunicativa, Habermas plantea conseguir que el dominio del mundo se guíe por la razón técnico-científica que permita la comunión interhumana. La evolución del pensamiento de Habermas se podría resumir en la premisa que señala que es fundamental la concatenación de la ciencia con el pensamiento religioso en busca de algo que, aunque parece utópico, no es posible. Que la comunicación permita una cultura política de la tolerancia, el pluralismo, el reconocimiento de las diferencias y el diálogo. Hoy, a sus 90 años,
Habermas continúa siendo un referente para entender nuestra actualidad. Con información y texto de Rafael García Villegas, Óscar Helguera, Noticias 22. Antes de la pausa, una recomendación, no se pierdan hoy Debate 22, terminando el noticiario, se siguen inmediatamente. Yuli García nos platica del periodismo en la Cuarta Transformación. Así es, y va a tener a invitados como por ejemplo el periodista René Delgado y Daniel Moreno. Será interesante escuchar también qué es lo que van a decir algunos de ellos. Recordemos que Daniel Moreno fue anunciado o dijeron que había recibido apoyos en la administración pasada, pero es también quien publicó el reportaje de la Casa Blanca. A ver qué nos dice. Se va a poner interesante el debate a continuación y no se pierdan, ya está aquí Gustavo Pérez, gran ceramista, para platicar de una exposición que está por inaugurarse mañana y su trayectoria. Volvemos. Estudió ingeniería, matemáticas, filosofía en la UNAM, quiso ser músico, quiso ser escritor. Con estos antecedentes uno no podría imaginar que siguió su vocación como ceramista, a menos que, digamos su nombre, se trata de Gustavo Pérez, uno de los ceramistas más reconocidos de nuestro país, a quien damos la bienvenida. Y bueno, esperamos platicar de muchos aspectos, desde luego de la exposición que se inaugura mañana. Pero yo quisiera comenzar, maestro, preguntándole, ¿cuándo fue que usted vendió su alma al barro, como alguna vez lo dijo Sergio Pitol? ¿Cómo se da esta transformación de tantos intentos de profesiones, de búsquedas para llegar al barro, a la cerámica? Pues cuando descubrí el barro, la cerámica, esto fue algo inmediato, algo definitivo. Amor a primera vista. Sí, absolutamente. Algo que me hizo pensar, después de tantas dudas que yo había tenido, que esa era certeza. Y como son casi 50 años ya de eso, parece que no estaba equivocado. Efectivamente, fue decidido, asumido, pero sin mayor trabajo. Se renueva este compromiso con el barro todos los días y con facilidad. Sin mayor trabajo tomar la decisión, sin embargo, para llegar a la técnica, ¿qué tanto tenía usted claro que había habilidades, que había capacidades de imaginación, capacidades incluso también manuales para manejar la arcilla, el barro? Bueno, más bien había claridad de que no tenía yo ninguna facilidad manual. Eso ¿No había tenido alguna actividad manual? No. Yo era un buen estudiante en muchas otras cosas. Tenía problemas serios en modelado y dibujo. Esto fue un pequeño antecedente que procuré olvidar pronto. No pude, porque el aprendizaje del oficio fue muy lento y exigente. Y sin embargo, pues curiosamente había esa certeza fundamental. Entonces, la técnica, bueno, había que aprenderla. Sigo teniendo que aprender cosas técnicas todavía, sí. Es algo inagotable y es algo que ha determinado una atención fundamental al oficio como parte esencial de lo creativo. Ahora, usted inició en el torno tradicional, ese torno que conocemos, que usan los artesanos, los alfareros mexicanos y que nos heredaron los egipcios hace 3,000 años, con ese mismo torno. El torno es universal, sí, yo empecé con ese y sigo utilizando el torno. Otras hay técnicas, eléctricos, ¿no? Claro que hay tornos eléctricos y yo utilizo un torno eléctrico hoy en día, como todo el mundo, porque finalmente pues lo que hay es el cambio del impulso que se daba con el pie. Ahora es eléctrico, se ahorra cierta energía y eso es conveniente, pero el trabajo se hace con las manos, finalmente sigue siendo el mismo acto de tornear. Y a pesar de que he incursionado y utilizo hoy en día otras técnicas como las de las piezas que estamos viendo ahí, que están hechas con placas, muchas de ellas, las que están al frente,
La mayor parte de mi producción ha sido hecha en el torno y vuelvo al torno, no es que se quedó atrás, no, vuelvo al torno siempre. Ahora, como estamos viendo en estas imágenes, hay lo que usted ha llamado, por ejemplo, heridas, cortes, pliegues, que son muy características de su obra. Esto no se logra con un torno. Sí, sí, la mayoría de esas piezas están hechas en el torno, aunque no parezca evidente, es el torno y modificaciones a partir de lo torneado. Yo tengo esta experiencia de haber estudiado en Holanda, en donde en la Academia de Arte, donde había el taller de cerámica en el que estuve, la utilización del torno era considerada como una cosa anacrónica, de tercermundista, y nadie quería tornear, y era porque tenían la impresión de que del torno solamente resultan cosas redondas. Simétricas, sí. iguales. Y curiosamente, pues, en cierta forma, todo lo que he hecho es una especie de refutación de esa idea, de ese prejuicio de que el torno es algo tan limitado. No, el camino es infinito. Y se pueden hacer cosas tan lejanas a ese origen de forma centrada, forma redonda, que casi no se puede creer. ¿Sí? Muchas de las piezas que he hecho a partir del torno, cuesta trabajo saber cómo fueron hechas. A veces yo mismo me he olvidado de cómo se hace, y cuando intento reproducir una pieza o recuperar una idea, tengo que probar, porque no es evidente ni para mí cómo fue hecha. O iniciar una nueva, y en este sentido me llama mucho la atención que tenemos nosotros en México una tradición alfarera pues muy importante desde tiempos prehispánicos. Sin embargo, este salto, esta división que hacemos siempre de la artesanía y el arte, ¿cómo le entiende usted, maestro? Este salto de una pieza única, que es lo que consideraríamos arte, a una reproducción de un modelo establecido por una comunidad. Pues es como usted lo dice. Finalmente la artesanía es la repetición de un patrón, de un modelo. La creación es esta investigación, este juego, este descubrimiento, esta cosa creativa que da como resultado piezas únicas que de veras lo sean, no nada más porque es un poco diferente a la anterior, sino porque tiene una calidad que justifica que sea considerada una obra de arte también, ¿sí? Y no un jarro para comer, ¿verdad? Que no es para nada una cosa peyorativa decir eso, pero hay diferencia, hay una diferencia muy grande. ¿Sí? No es la repetición del canon, sino un cuestionamiento profundo del mismo y una innovación permanente. Es una de las cosas que en el camino creativo, cualquier artista lo sabe, lo debe saber, el camino es inagotable. Siempre a partir de algo surge algo más, siempre, es infinito. Esto es una ramificación al infinito. La belleza o la estética, la plástica, en contraposición con la función, ¿qué es más importante? ¿Qué privilegia usted, maestro? Creo que en los últimos años mi interés es más formal. La utilidad, el carácter utilitario posible de muchas de las formas es una especie de insinuación, hasta allí, diría yo, una insinuación de la utilización. No creo yo que en general piezas como estas sean utilizadas como floreros, pero pueden ser utilizados como floreros. Hay otras que podrían tener fruta, alguien les puede poner fruta, yo les pongo fruta en casa. Mucha gente no se atreve más que a tenerlos como piezas de arte, ¿verdad? Cada quien decide. Finalmente, cuando las piezas salen de mis manos, cuando alguien las tiene, hace con ellas lo que quiere. Maestro, en este sentido también me surge la duda, quienes tienen piezas suyas, pues las atesoran, las muestran, las exhiben como piezas únicas, piezas de arte. Por otro lado, también la cerámica
más tradicional, que tiene este valor utilitario, que no es tan suntuosa, no tiene quizá un costo muy elevado, sus precios, sus costos. ¿Esto es importante también? Hay un valor de mercado, Hay ¿no? una realidad, sí, hay una cuestión, la relación de un artista con el mercado, esto es algo ineludible. Puede uno tener una incomodidad grande con este problema, pero yo lo enfrento de una manera muy sencilla, o tuve que enfrentarlo así. ¿Quieres o no quieres estar en el mercado? Un artista tiene que saber si quiere o no quiere estar en el mercado. Y normalmente quiere, a menos que tenga una herencia que le permita jugar toda la vida a hacer cerámica. Si tiene que ganarse la vida con lo que pinta o lo que hace como obra, tiene que entrar al mercado. Y en el momento en que entras al mercado, las reglas las pone el mercado, muchas. Uno puede cuestionarlas, uno puede estar muy incómodo con ellas, pero no las va a poner uno las reglas, y desde luego van a pasar muchísimos años antes de que uno tenga lo que yo llamo un mango del sartén. Generalmente uno está, como artista principiante, uno está en el sartén, y el mango lo tienen los galeristas, los que controlan el mercado, los museos, y más vale entender esto y ser capaz de adaptarse a esta realidad, que desde luego cuando el trabajo va adquiriendo un valor porque su calidad, porque la demanda que existe por él, porque los sitios en los que se expone son galerías de arte en las cuales, si estás tú queriendo vender jarros a 5 pesos, la galería no quiere exponerlos. Hace falta que sean piezas que tengan un valor de mercado. Y en tanto que lo que uno hace, uno lo aprecia, uno sabe que ha invertido en eso tanta energía y tantos años y tanto esfuerzo, que pues sin pretender que tenga el valor desmesurado y absurdo del arte, del arte más empujado por el mercado, o sea, los Kunz y los Hearst y compañía, eso es un absurdo, eso es enfermo. Pero tampoco es como para que una pieza mía valga 50 veces menos que una gráfica de un colega artista contemporáneo. No, eso no está bien. Que mi trabajo tenga un valor digno, eso es algo que me tocó a mí definir, ni modo. Asumirlo fue algo que pudo tener algún problema, porque a todos los artistas les sucede que en un momento resulta que sus vecinos y sus amigos y sus parientes ya no les pueden comprar tan fácilmente su trabajo. Así es un fenómeno real. Uno puede regalarles a los amigos, ¿verdad? Y a la familia, eso puede también hacerse, pero el precio del mercado, ese es el de México, y el de Londres y el de Tokio debe ser el mismo. Y uno tiene que cuidar que sea real, entre comillas. Entre comillas, hasta donde puede ser. Sí. Ahora, respecto a otras manifestaciones artísticas, como puede ser la pintura, que usted acaba de mencionar, o la escultura entendida, digamos, en otros materiales, quizá en bronce o en otros materiales mucho más estables o metálicos, ¿qué tan valorada es la cerámica? ¿Qué tan valorados son los trabajos realizados en estos materiales con estas técnicas? La cerámica está adquiriendo un lugar en el mercado, un lugar cada vez más importante. De esto nos encargamos, muchos. Hay un mercado, hay coleccionismo de cerámica, no mucho en México. En México se colecciona cerámica prehispánica y la gente la esconde porque no se debe tener. Hay que tener permisos para eso, Hay que tener ¿verdad? permisos, en fin, pero hay cerámica colonial, hay colecciones de Talavera. De cerámica contemporánea no hay tanto coleccionismo, no somos tantos los ceramistas. Y en el extranjero sí. En el extranjero, desde luego, sí. sí. Yo tengo coleccionistas en Inglaterra, en Francia, en Estados Unidos, en fin, hay coleccionismo, existe ese coleccionismo de cerámica contemporánea. Y
el fenómeno por el cual no ha sucedido en México es probablemente la falta de una oferta, digamos, hace falta que los ceramistas propongamos más obra al público para que adquiera su momento este coleccionismo. Que seguramente irá creciendo, sobre todo con este tipo de propuestas, maestro. Y mañana se inaugura una exposición en el claustro de Sor Juana que se llama Autorretrato en blanco y negro, que en sí misma, la exposición, la distribución de las piezas, la museografía, la curaduría, es una obra de arte. Bueno, hay una cosa que tengo que mencionar al respecto. Las piezas están hechas en el taller, concluidas en el taller, y como tal se podían haber ido a galerías o a museos, a donde fuera, pero cuando llegan a un espacio como este museo, el claustro, ahí yo quiero que la creación continúe también en el montaje, la distribución de las piezas, que no es nada convencional, que es una barbaridad, piensan algunos, yo también. Es un mostrar las piezas de una manera no tan fácil para que sean apreciadas, pero para mí es muy importante que generar este cuestionamiento a la mirada del público también. Maestro, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenido, Gustavo. Y nos vemos mañana en el claustro de Sor Juana en esta inauguración. No se lo pierdan, en la celda contemporánea. Muchísimas gracias y enhorabuena. A ustedes. Muy buenas noches. Hasta mañana.